Amigos de Chaco TV, ¿cómo les va? Una nueva edición de 5 fotos, una historia, este encuentro semanal para repasar la historia, la vida y lo que nos dejó para el Chaco las distintas personalidades del deporte. Hoy tenemos la visita de un hombre que practicó muchos deportes, que se dedicó y que transmitió a toda su familia ese amor por la actividad deportiva. Estamos hablando de Manuel San Vicente. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Buenas tardes, ¿cómo andás? Bien, un placer tenerlo acá, Manuel, porque hay una vida que uno va marcando y con 78 años, cumplido el 15 de agosto pasado, dejó una senda, un sendero en la familia, en todos los herederos, ¿no? En la práctica de la actividad deportiva y un ejemplo además para toda la juventud, que es lo importante. Y ya le vamos a estar contando por qué de esta apreciación que decimos. Nacido en San Rafael, Mendoza, ¿no? San Rafael, Mendoza, el 15 de agosto del 38. Efectivamente. O sea, a 240 kilómetros al sur de la ciudad de Mendoza. Bueno, ahí hizo su niñez, el primer contacto, como todos los chicos, con una pelota de trapo. Y bueno, cuéntenos cómo fue ese contacto con el deporte, los primeros años. Bueno, yo comencé con la famosa barra del barrio. En aquella época las cosas eran difíciles económicamente para nuestros padres, para todos. Hijo de vasco, ¿no? Hijo de vasco. Inmigrante vasco. Sí, sí, sí. Mi padre era de Álava y mi madre catalana. Ajá. Así que era una linda mezcla. Una buena mezcla, bien brava. Sí, bastante brava. Pero la manija la llevaba el vasco. Ajá, el vasco, sí. Bueno, la niñez ahí, a ver cómo se ve. La niñez ahí, y cuando yo llego a quinto grado, entro a trabajar en una escribanía. En esa escribanía conozco a un compañero 3 o 4 años más grande que yo era cadete, y él al año siguiente, o sea, cuando yo voy a entrar a primer año, él es becado a una institución de Buenos Aires que había hecho la Fundación Eva Perón. La ciudad estudiantil. La ciudad estudiantil, presidente Juan Perón. Ajá. Bueno, en ese sitio, la ciudad estudiantil, marcó, por supuesto, el rumbo de mi vida. ¿Y cómo llega? ¿Qué mérito había que hacer o qué había que hacer para poder incorporarse a un lugar como ese, que era limitado, por cierto, ¿no? Sí, ahí iban, albergaba, digamos, en el orden de los 200 mejores alumnos de todo el país. Desde La Quiaca a Tierra del Fuego y desde Buenos Aires a Mendoza. El mérito principal que había que tener era ser muy buen alumno, muy buen alumno, o sea, ya rayando la excelencia. Destacado, sí. Y era una beca que, por supuesto, aquella gente que teníamos pocos recursos nos servía muchísimo. Bueno, llegamos ahí, nos aclararon perfectamente bien que ese tipo de beca había que ganársela año a año. Y había que cumplir, digamos, para poder seguir ahí. Exacto. O sea que el gran problema era poder estudiar mucho porque íbamos a colegios de afuera, o sea, ahí vivíamos. Ese era el lugar de residencia. Esa iban a era distintos la colegios, residencia, íbamos a diferentes colegios, todos colegios de primera línea, como el Nacional Buenos Aires, Otto Krause, Nicolás Avellaneda, Roca. A mí me tocó ir a San Fernando. Pero cuando volvíamos a fin de año a casa, estábamos todos asustados a ver si nos venía el pasaje de nuevo o no. Para volver Para volver. Para Conce. Nosotros, dentro de las actividades de la ciudad estudiantil, teníamos una serie de actividades de estudios, literatura, historia, ciencias exactas, algo de política, por supuesto que había. Por supuesto. Y un muy buen departamento deportivo. A eso quería arribar. Bueno, ¿y ahí qué practicaban? ¿Había Todo. algo especial o de todos los deportes? Todo. Desde, yo te podría decir que practicábamos desde fútbol hasta esgrima. O sea, para abarcar todo. Abarcar todo. ¿Ahí conoció el rugby? Ahí conocí el rugby. Ajá. Pero al principio yo fui un gran defensor de la natación y del básquet.
Se transmitió a los nietos después. Bueno, después fue transmitido a ellos. Los campeonatos intercolegiales de la Ciudad de Buenos Aires, donde intervenían todos los colegios, prácticamente eran ganados por los equipos de Ciudad Estudiantil, excepto 2 o 3 deportes muy específicos ingleses que la gente... Entre ellos el rugby, seguramente. ¿O no? El rugby sí, era donde éramos más flojos, y también éramos flojos en softball, que el Colegio St. George de Quilmes nos llevaba mucha ventaja. Bueno, vuelve a una vez, bueno, lo atrapó la Revolución del 55, ¿no? Claro, ahí yo estoy el año 53, 54 y 55. En el año 55 viene el golpe militar, nos exilian a todos a nuestras casas. Cada uno a su provincia. La gran suerte que tuvimos que al ir a colegios de afuera pudimos tener nuestro certificado de estudio, si no hubiera sido quemado. Claro. Bueno, y así llegó a San Rafael y pudo completar, ¿no? Así vuelvo a San Rafael, y ahí tengo mi primera experiencia como guardavidas. Porque en ese verano ya había fallecido mi padre, las cosas en mi casa eran muy, muy limitadas, y yo estaba siguiendo la carrera de maestro normal nacional, que era doble turno, porque en la mañana íbamos al colegio y en la tarde teníamos educación física y práctica de magisterio. En ese verano, un vecino de mi casa inaugura el primer balneario de San Rafael. Con una gran pileta, ¿no? Con una pileta de 100 metros por 30, una cosa así, y la municipalidad no se lo dejaba inaugurar porque no tenía guardavidas. Ahí apareció don Manuel San Vicente. Claro, ahí aparezco yo, muy amigo de mi padre y de mi madre, este señor que hizo la pileta, y nosotros en la Ciudad Estudiantil habíamos tenido una gran práctica de salvatajes y de primeros auxilios y qué sé yo. Manuel, yo siempre digo que no tienen una correlación con la propia historia que estamos narrando. De cualquier manera nos metemos en la primera foto, que tiene que ver con el agua, con la simbiología. ¿Esto es dónde? Contanos y después vamos a pasar a ese tema. Bueno, esta foto es en el balneario del Automóvil Club, en la playa del Alfar, en Mar del Plata. La playa del Alfar está a unos 5 kilómetros al sur del faro de Punta Mogotes. En ese momento era una playa totalmente abierta y desértica. Había una sola construcción, que era el Hotel Alfar. Y yo, por una cuestión entre amigos y calidad voy a hacer un poco... la modestia la voy a dejar aparte. Sí. Eligieron, el Automóvil Club fue y pidió elegir el grupo más seleccionado de guardavidas que había. Y ahí fuimos a parar. Bueno, le voy a proponer la primera pausa, Manuel. En 5 fotos una historia, y enseguida seguimos el relato, porque no nos queremos pasar a Mar del Plata directamente. Pero ya vamos a volver en la correlación de este relato. Vamos por la pausa.